Hablar de 40 años es hablar de cambio. Es el final de un ciclo y el comienzo de otro. Hace 40 años, en 1981, el hermano Ángel Humberto Reaños fue llamado por el Señor para iniciar la cruzada hondureña en cada hogar. Durante el liderazgo del hermano Johnny Lee, director global del ministerio, y el pastor José Seidedos, director regional para Latinoamérica en ese entonces, abren la oportunidad de buscar un director para Honduras. Después de varios meses de arduo trabajo por parte del abogado Enil Pineda, se le dio figura jurídica a la cruzada hondureña en cada hogar en abril de 1982. Y a partir de ahí se comenzó con un trabajo estratégico a fin de alcanzar a los 5 millones de habitantes de ese entonces. Fue un tiempo difícil, pues Honduras vivía los estragos de la Guerra Fría, ya que nuestro país se había convertido en una base de entrenamiento y aprovisionamiento militar para los países de El Salvador, Guatemala y la contra nicaragüense que luchaban contra la amenaza comunista en Nicaragua con los sandinistas. Fue en ese contexto que las operaciones de la Cruzada hondureña en cada hogar dieron inicio, movilizando a hombres valientes quienes conformaron el equipo nacional de Cruzada hondureña. Cuando iniciamos con la Cruzada hondureña en cada hogar, que fue ya por los años 1982, y fue en Tegucigalpa, como en el mes de agosto que tuvimos la primera experiencia fuerte, que fuimos capturados por el Estado Mayor de Honduras y llevados a la cárcel, interrogados, pero nosotros andamos evangelizando, andamos haciendo la misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y estábamos evangelizando cuando ellos llegaron y nos interceptaron, y pues nos subieron a un carro, y luego allá, al llegar al lugar, que nos iban a pasar para otro lugar que no era el Estado Mayor, sino lo que en aquel tiempo se llamaba DIN, Dirección, creo yo que de Investigación Nacional. Ahí allá en el Estado Mayor nos amarraron los ojos, las manos, y nos metieron a un carro, y ahí nos tiraron a los cuatro, que éramos 4 hermanos que iniciamos con el pastor Reaños y la hermana Lidia de Reaños, que eran los directores para aquel entonces. Y el hermano que andaba conmigo, que era Gregorio, era Mardoqueo, y también Daniel Moncada. Y los 4 pues fuimos llevados a ese lugar, y nos amenazaban con pistolas, que nos iban a matar, que nosotros éramos gente muy peligrosa. Y nosotros pues estábamos preocupados porque no habíamos hecho nada, ¿no? Andábamos evangelizando nada más. Pero como el enemigo se levantó con esa furia, porque sabía que esos años iban a ser decisivos para el crecimiento de la iglesia en Honduras. Era decisivo, y nosotros no lo sabíamos, ni sabíamos nosotros que ese proyecto venía del corazón de Dios, y que Dios es el que estaba llevando a cabo todo este trabajo. Pero también debíamos de ser procesados, y entonces nosotros queríamos salir rápido de ahí, como al siguiente día queríamos salir, pero yo miraba que se iba alargando, y por las noches nos acababan interrogatorios, ¿verdad? Que ese era lo más cruel, ¿verdad? Oír a mis hermanos que estaban gritando, que los estaban golpeando. Uno de ellos le quemaron las manos, y de ahí pues pasaron esos días, y ya pues Dios pues nos sacó de ese lugar y nos mandó un poco ahí moldeados, ¿verdad? Para poder avanzar al interior del país. Eso fue en el año 1982. Me encontraba con un grupo de amigos misioneros, pastores, en la emisora evangélica. Y estábamos bromeando un grupo, entre ellos estaba el hermano del cenáculo, Fernando Nieto, estaba don Saúl Gómez de las iglesias de santidad, también estaba con nosotros Héctor Newman, que era el misionero de las iglesias bautistas. Y recuerdo a otros, Rigoberto, por ejemplo, el pastor de las iglesias de Cristo.
Rafael Alvarenga de las Asambleas de Dios. Y ahí estábamos riendo, bromeando, recordando cosas, hablando de proyectos. Y en eso se abrió la puerta donde estábamos ahí en la emisora y entró un señor bastante joven y vi que varios se voltearon, lo saludaron y luego se acercó a mí con él y me llamaron y me dijeron: queremos presentarte al hermano Ángel Reaño. Y recuerdo que me dijeron de la cruzada hondureña en cada hogar y me llamó la atención porque yo era de la cruzada estudiantil y empezamos a platicar y le dije: qué bueno que nos complementamos. Usted busca, le dije, a las personas en los hogares, yo los busco en las universidades, en las secundarias, donde generalmente nuestros muchachos se encuentran. Y empezamos a platicar, nos identificamos mucho de lo que él hacía en los hogares, de lo que yo hacía en las universidades, y nos identificamos de una manera completa. Sí, recuerdo que el hermano Reaños siempre nos sugería, ¿verdad?, que oráramos, ¿va?, mucho, porque y gloria a Dios de que yo miraba de que era cierto, ¿va? Esas partes de ahí de Islas de la Bahía, gracias a Dios, la verdad es que existe mucha brujería, mucha maldad, pues. Pero no hay cosa de esas que soporte la presencia de Dios, ¿verdad? Se sometían, hasta los demonios se sometían en lo que caminábamos en este grupo de hermanos, ¿verdad?, de la Cruzada Hondureña en cada hogar. A mí me conmueve y me impresiona esto que voy a decir, porque para nosotros ellos jugaron un papel muy, muy, muy importante. Cuando se inició Cruzada Hondureña en cada hogar, mi esposo y yo éramos novios y ellos pues eran nuestros consejeros, el hermano Reaños y la hermana Lidia eran nuestros consejeros, y yo miré muy de cerca todas las dificultades con que ellos trabajaban en el ministerio, y una de las cosas que les dificultaba en aquel momento pues era el factor económico. Siempre miraba que andaban a las carreras consiguiendo cómo poder abastecerse de los materiales para llevar a cada hogar. Y gracias a Dios que en aquellos tiempos pues Dios me usó a mí para poder ayudar de alguna manera a facilitar los recursos para poder hacer real la obra del Señor en aquellos días. Y bueno, recordarles a ellos es un pedacito de nuestro amor que le tenemos aquí siempre y le vamos a tener por siempre, con la seguridad de que sí les vamos a abrazar allá en el cielo. Y una de las cosas que admiré en ellos fue su perseverancia. Y hoy pues decirle a la iglesia, decirle a las personas que perseveremos, que perseveremos. A veces damos inicio a un proyecto y apenas miramos el primer obstáculo, retrocedemos. Y hoy pues felicitar al equipo que continúa haciendo real esta obra, este ministerio tan especial que es Cruzada Hondureña en cada hogar. Cuando el hermano Ángel Humberto Reaño venía aquí a Quesdalapa y salía de casa en casa a invitarlos al culto, nosotros no asistíamos, porque mi mamá, mi papá, nosotros los prohibían. Y el otro día, después de que en la noche hacía el culto, otro día iba de casa en casa, dejando los literaturas, los dejaba en las sillas, los dejaba en las bancas. Y bueno, yo era el primero que yo decía: ¿por qué no los trae dinero? Sino que los deje estos papeles que para nada sirven. Y bueno, cuando él se iba, que nosotros agarrábamos la literatura la echábamos al juego. En el año 2005, el pastor Ángel Humberto Reaños, consciente de realizar un cambio generacional, comienza a invitar como voluntario a las operaciones de campo y demás trabajos de oficina al hermano Abraham Lozano, el cual se empapó de inmediato con la visión del ministerio. Hoy estamos surgidos de movimientos como este, que estén interesados realmente por las personas, que los amen. Y cuando yo en las noches me pongo a ver por la ventana a la ciudad y le digo a mi esposa: mira qué calma, qué tranquilidad aparente, y quién sabe cuántas cosas están sucediendo.
Y empiezo a recordar lo que dicen las noticias, los periódicos, tantas cosas, matanzas, crímenes, asaltos, bueno, y sentía tristeza por eso. Pero Dios me dijo algo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo oí decir: mira, los campos están listos para la siega, pero ¿quién la va a levantar? ¿Quién la va a levantar? Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y he estado exhortando por Zoom a todos los que conozco cuando predico de que necesitamos tomar más en serio la labor, el trabajo, y enfocarnos en recoger la cosecha. Los zapatos que usábamos eran zapatos especiales. Los mandamos a hacer donde los zapateros con la plantilla era de llanta de carro, para que nos durara por lo menos 3 meses. Eso era lo que nos duraba. Y como no había mucho transporte tampoco, caminábamos por cerros, montañas, caseríos, aldeas, pasábamos ríos, lagunas, como por ejemplo en Brus Laguna, la parte de ahí de la zona recuperada de la Mosquitia, allá por Mocorón, Puerto Lempira, Aguas, Palacios, zonas que el evangelismo no había entrado a profundidad. Y cómo hablábamos con Ángel de los perdidos, los hogares destruidos, las familias necesitadas y los pocos hombres y mujeres que querían realmente comprometerse para hacer la labor. Hoy yo me veo igual que él ahí en ese momento, pero tengo la herramienta más grande y es la oración. Tengo más tiempo para orar. Y hágame su hijo, ya que en este momento confieso a Cristo Jesús como mi Señor y único Salvador. Gracias, Padre Celestial. En el año 2014, la hermana María Lidia Toledo, esposa de Ángel Humberto Reaños y quien fungía como subdirectora del ministerio, es llevada a la presencia del Señor, provocando así un duro golpe a nuestro ministerio. A pesar de esta debacle, el ministerio continuó avanzando en llevar el Evangelio de Jesús, y esta vez fusionando el trabajo con el equipo y apoyo de estudiantes y líderes y pastores del Centro de Entrenamiento para las Naciones, universidad teológica que pertenece a Christian Life School of Theology Global. Fue en ese entonces donde pudimos comprender que ambos ministerios perseguían la misma visión de preparar a hombres y mujeres para la obra de la extensión del reino de Dios y la movilización de creyentes al campo de las misiones. En el año 2016, el Señor llamó a su presencia al hermano Ángel Humberto Reaños, después de 35 años de incansable trabajo en pro del reino de Dios en Honduras. En diciembre del 2016, Abraham Lozano es nombrado oficialmente como director de Cruzada Hondureña en Cada Hogar, en la Ciudad de México, por el pastor Dick Eastman, presidente mundial de Every Home for Christ, y a partir de ahí echar a andar nuevas estrategias, encarando nuevos retos de movilizar a la iglesia. En el 2017 se conformó un nuevo equipo y liderazgo alrededor del trabajo de Cruzada, como ser Luis Amador, Lidia Reaños, Rigoberto Rodríguez. Luego se incorporaron José Humberto López y Anthony Aguilar. En el 2019 se abre una nueva oportunidad para el lanzamiento de la iniciativa Oikos durante el liderazgo del pastor Israel Matos Collado. Esta iniciativa pretende alcanzar todos los hogares del mundo en un término de 20 años. A este movimiento nacional se unen iglesias y asociaciones de pastores con el fin de movilizarse en el trabajo de la Gran Comisión. Sin embargo, en el año 2020, mientras caminábamos consistentemente en un trabajo sistemático de movilización, la pandemia de la COVID-19 detuvo todo por algunos meses. Aún así, el ministerio luchaba por ayudar a familias en gran necesidad, golpeadas por los estragos de la pandemia. En junio del mismo año, Every Home for Christ se reinventa y simplifica su nombre a Every Home.
y los países en Latinoamérica pasan a llamarse como Cristo en cada hogar, enfatizando la urgencia de que Cristo debe ser predicado en cada hogar del mundo. En el 2021, el hermano Scott Middlebrook, director continental para las Américas, invita a Abraham Lozano a ser parte de la unidad continental como director de área para Centroamérica y los países de la zona andina. Y debido a esto, se nombra a Lidia Reaños como la actual directora de Cristo en cada hogar Honduras. Hoy en día seguimos adelante predicando el Evangelio, entrenando a más iglesias en la oración, en el evangelismo y el discipulado, para que la iglesia sea consciente de su llamado de alcanzar a cada hogar de Honduras con el poderoso mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Salvación.